Lo escribo ahora con las manos, porque aún siento el amargo sabor de aquella escena en la punta de la lengua. A veces me pregunto por qué no me levanté antes, por qué no me defendí, por qué soporté tanto el silencio, pero supongo que cuando el golpe viene de la familia, una parte de ti se paraliza, como si tu corazón se negara a aceptarlo evidentemente. Era una escena familiar en Madrid. Nada extraordinario, solo pensé. Mi madre había insistido, suplicado a menudo que se fuera. Es importante para tu hermana, Ana, me dije. Y yo, como siempre, cedí. Porque desde niña aprendí que mis deseos venían después de todos los demás. Recuerdo que hacía frío. Un frío que se me metía entre las piernas y me subía por la espalda, como una advertencia. Aunque entonces no entendía lo que mi cuerpo intentaba decidir, ahora sé que esa escaldadura de frío fue el preludio de una crisis. El restaurante estaba decorado con luces cálidas, un aire sofisticado, demasiado elegante para lo que éramos en realidad. Mi hermana Blanca siempre había tenido y tenía gusto por aparentar. Sonrisas falsas. Risas forzadas. Conversaciones superficiales. En fin, era todo lo contrario. La intensa, la sensible, la que siempre exagera todo. Así me definían. Cuando llegó, todos estaban sentados. Y lo primero que no vi fueron las vistas. No eran normales. No fueron esos saludos rápidos. No. Fue como si hubiera superado algo. Como me hablaron antes de entrar. Mi madre me sonrió, pero su sonrisa me hizo llorar. Siéntate, hija, digo en tono forzado. Me siento entre mis tíos y Blanca. Y frente a mí con esa sonrisa calculada, estaba Sergio, la promesa de mi hermana. Un hombre que siempre me pareció encantador, hasta esta noche. Las conversaciones fluían, pero notaba una tensión, un aire extraño, como si todos compartieran un secreto del que yo estaba excluida. Me limité a comer en silencio. Observaba. Escuchaba. Medía cada gesto. Entonces de repente Sergio levantó su taza. Quiero hacer un regalo, anunció llamando la atención de todos. Me inclino ligeramente hacia él, como quien sabe que algo viene, pero no sé si quiero escucharlo. Hoy estamos aquí para celebrar un nuevo hito, digo, mirando a Blanca con exagerada ternura. Una etapa llena de amor, confianza y estabilidad, algo que algunos nunca han experimentado. Noté como varias miradas se dirigían hacia mí. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿A qué te refieres?, preguntó intentando mantener la calma. Sergio los apoyó en la mesa y me regaló una sonrisa fría. ¿Qué tú? Ana, siempre ha sido un problema. Mi estómago se encogió. ¿Un problema, para quién?, susurró. Para todos, respondí sin dudarlo. Para tu familia, para ti. Incluso para Blanca. Siempre conlleva drama, inseguridades y tormento. Mis tíos rieron desde abajo. Blanca me bajó la vista, pero no para defenderme, sino para ocultar su sonrisa. Sentí algo desnudo en mi garganta. No entiendo por qué dices eso, logré decir. Y ahí está el vino. El golpe. La humillación que aún me quema hoy. Porque es la verdad, continuó Sergio. Es hora de que alguien te lo diga. Ella siempre ha sido la oveja negra. Eso es lo que lo complica todo. Eso es lo que arruina las reuniones. Eso hace que tu propia madre se sienta incómoda. La palabra ruina resonó en mi cabeza. Mi madre. No digo nada. Absolutamente nada. Si te quedaste callada. Pequeña. Cómplice. Vamos, Sergio, intervengo entre risas. No te preocupes tanto. No, no, respondió Sergio eufórico por la atención. Eso es lo que alguien tenía que decidir. Blanca y yo queremos formar una familia estable. Sin dramas. Y tú, Ana, eres puro drama. Mi hermana se ríe. Una carcajada estalla. Cruel. Cónica. Sentí como si me arrancaran el aire del pecho. No tienes derecho, dije finalmente levantándome con una fragilidad que desconocía. No tienes derecho a hablar así. Sergio se reclinó en la silla y murmuró. Claro que tengo derecho. Lo único que no entiendo es por qué sigues aquí.
Nadie te quiere cerca, Ana. Nadie. Esa frase me destrozó. Me destrozó de una manera que aún no puedo describir. Miré a mi madre. Esperando algo. Un gesto. Un basta. Un respeta a mi hija. Pero lo único que encontré fue silencio. Un silencio que a todos les hacía felices. Toma mi bolsillo. Dame la vuelta sin despedirme. Y caminé hacia la salida sintiendo que cada paso era una despedida de algo que había albergado durante años. La ilusión de pertenecer a esta familia. Al salir a la calle, el aire frío me dio en la cara como una bofetada. Me apoyó en la pared del restaurante y rompió a llorar. Lloré como lloraba desde la infancia. Lloré hasta que me duelen los ojos. No sé cuánto tiempo llevo allí. 10 minutos. 1 hora cualquiera. Una vida entera. Pero cuando por fin pude respirar, solo quería irme a casa y desaparecer varios fines de semana, como si esconderme pudiera borrar lo que acababa de vivir. Subí las escaleras de mi piso con las piernas al descubierto. Abrí la puerta. La cerré tras de mí. Bajé al suelo. No había luz. No había ruido. Solo el eco doloroso de las palabras que me dejaron tan audaz como una piedra. Oveja negra. Nadie te quiere cerca. Nadie. Intenté convencerme de que era solo una humillación. ¿Qué pasaría? Que lo olvidaría. Pero entonces lo vi. Salgo de mi puerta y había uno en blanco. Sin remitente. Sin nombre. Me puso sobre ruedas. Lo reconocí. Lo abrí con las manos llevándolo puesto. Dentro había una hoja doblada 4 veces. La abrí. Leí. Y sentí un frío intenso recorriendo la columna. Se ríen de ti porque tienen miedo. Conoce la verdad incluso antes de que la conozcas. La verdad sobre quién eres realmente. Me llevé la mano a la boca. No confíes en nadie de esa mesa. No quiero que estés cerca porque temo que descubras lo que ocultan. Si caes, te destruirán. Y la frase final. La última frase cambió mi vida para siempre. Corre, Ana. Huye mientras estés ahí. Encuentra tu origen. Solté la hoja. Me quedé petrificado. ¿Mi origen? ¿Es cierto? Mi familia tenía miedo de algo mío. Tuve un presentimiento sombrío. Una intuición profunda. Un instinto primitivo. Sin pensarlo mucho guardé la carta en el bolsillo, cogí un refugio y salí de casa con la cama. Sigo subiendo las escaleras, como si el suelo pudiera abrirse bajo más pies en cualquier momento. Esa noche. Salí de Madrid. Sin destino. Sin maleta. Que nadie lo supiera. Solo con una certeza que me ha perseguido hasta el día de hoy. Esa humillación no había sido un ataque. Había sido un mensaje. Un intento desesperado de hacerme sentir mal. Y luego no tenía idea de que estaba tratando de ocultar. Pero pronto lo descubriría. Muy pronto. Si quieres saber qué pasa después, suscríbete al canal y dime desde qué país o ciudad me escuchas. Contribuyes a mantener viva esta historia. Cuando subí al primer autobús esa noche, no sabía a dónde me llevaba. Solo recuerdo haber mostrado una nota arrugada y murmurada. Lo que sea, lejos. Terminó en Zaragoza sin una razón lógica, impulsado por esta carta que advertía, busca tu origen. Nunca había estado allí. No tenía familia, ni amigos, ni recuerdos. Pero al bajar del autobús con el cielo aún oscuro y unas calles silenciosas que parecían contener mi respiración, sentí algo extraño. Una mezcla de miedo y destino. Nunca fui creyente de las señales, pero esa mañana siempre pensé lo mismo, que había llegado al lugar indicado, aunque todavía no entendía por qué. Encontré una antigua pensión, medio escondida entre los edificios más modernos. Tenía una fachada de piedra antigua, balcones estrechos y plantas secas colgando del techo. Una luz cálida filtrada por cortinas amarillas me acercó. Toca el timbre. Una vez. A veces. Hasta que una voz gruñona respondió desde el intercomunicador. Sí.
Necesito una vivienda, dice con el corazón latiendo demasiado fuerte. Hubo un silencio breve. Sube. El sonido de la puerta eléctrica me sobresaltó. Entré en un pequeño pasillo con las paredes llenas de fotografías antiguas, parejas abrazadas, niños descalzos, mujeres con delantas. Había algo en ello humano. Una señora mayor apareció al final de la escalera. Cabello recuperado, ojos profundos, piel marcada por la vida. Había cansancio en su rostro, pero también una especie de dulzura suspendida. Soy Teresa, digo una y otra vez. Ana, me presentó. Ella me miró como si ese nombre le resultara familiar. ¿Vienes sola? Estuve de acuerdo. ¿Algún problema? No esperaba que esta pregunta fuera tan directa. Trágate la boca. Necesito ser cool, respondí. Ella inclinó la cabeza y me dijo algo que no he olvidado. Aquí todos venimos de hacer algo en algún momento. No te preocupes. Me entregó una llave vieja, hecha de metal pesado. Tercera planta. Habitación 7. El baño está abajo. Si necesitas algo, estaré ahí abajo. Subí sintiendo como las escaleras se deslizaban bajo mis pies. La habitación era pequeña, austera, pero limpia. Una cama individual, una pequeña ventana que daba a un patio interior, una mesa antigua y un espejo que parecía haber visto demasiadas vidas. Lo miraba y a veces no lo reconocía. Tenía los ojos hinchados por las lágrimas, la piel pálida, y una tristeza tan grande que parecía ocupar toda la habitación. Dormí poco esa noche. El ruido del viento golpeando las ventanas me mantuvo alerta. Y cada vez que cerraba los ojos veía la cara de Sergio, la risa de Blanca, el silencio de mi madre y la carta. La carta. Volví a leerla bajo la tenue luz de la lámpara. Corre mientras aún estés ahí. Busca tu origen. Estas frases me persiguieron como un eco. Los primeros días en Zaragoza fueron extraños. Caminaba por las calles sin rumbo, sin saber qué buscaba. Simplemente no quería pensar. No sentir. Respirar un poco. Pero algo dentro de mí sabía que no había llegado allí por casualidad. Una tarde, mientras preparábamos café en la cocina de la casa de huéspedes, nos encontramos con el único huésped que parecía no estar disponible, Gabriel. Un hombre de unos 40 años, cabello oscuro, mirada profunda, pero triste. Muy triste. ¿Eres la nueva chica? Preguntó mientras colocaba una taza sobre la mesa. Supongo que sí, respondí. Él sonrió suavemente. Soy Gabriel. Y antes de que te lo preguntes, sí, yo también lo hago. Estoy congelado. ¿Cómo lo supiste? Lo noto en tus ojos, explicó. La gente que llega aquí busca algo. La huida de algo. O ambas cosas. Yo respiré profundamente. ¿Qué crees que estoy buscando? Gabriel me miró como si pudiera leer mi alma. Respuestas, digo finalmente. Y paz. Pero la paz rara vez llega antes que la verdad. No supe qué responder. Había algo ahí que me preocupaba. No de forma peligrosa, sino incómoda. Como si me hubiera superado más de lo debido. ¿Y tú? Pregunta para cambiar el enfoque. ¿Qué buscas? Él sonrió sin alegría. Oye. Busco justicia. Pero esa es otra historia. Hay un breve silencio. Incómodo. Intenso. Ana, digo de repente. ¿De verdad eres de Madrid? Sentí un impacto en el pecho. Yo no le había dicho eso. ¿Cómo lo sabes? Preguntó en voz baja. Gabriel bajó la mirada. Tu forma de hablar. Tu acento. Nada malo, respondí. Pero sabía que mentía. Lo presentía. Lo vi en tus ojos. Algo en él conoce un pedazo de mi historia. O un pedazo de mi pasado. Esa noche, al volver a mi habitación, me encontré con la primera señal concreta. Algo que me hizo sentir que Zaragoza tenía más respuestas de las que imaginaba. Al salir de mi cama, cuidadosamente escondido, encontré uno viejo. No tenía mi nombre, pero inmediatamente asumí que era para mí. Lo abrí con hermanos temibles.
Dentro había una fotografía en blanco y negro, desgastada por los años. Allí una joven sostenía a un bebé en brazos. No me atrevía a respirar. La mujer tenía más ojos. Mi propia forma de inclinar la cabeza. Mi misma expresión cuando intento soñar sin sueños. Pero lo que realmente me paralizó fue lo que estaba escrito en el reverso con una letra borrosa. Zaragoza. 1992. No tiene por qué saberlo. Mis dedos se enfriaron. Sentí una ligera marea. Apóyame en la pared. ¿Quién era esa mujer? Era mi madre, mi verdadera madre. ¿Dónde pusiste esa foto ahí? ¿Desde cuándo estás debajo de mi cama? Lo sabía Gabriel. Lo sabía Teresa. Me senté en el borde de la cama con la foto en la mano, incapaz de moverme. En ese momento comprendí algo. Mi llegada a Zaragoza no había sido fácil. Había sido una llamada. Un imán. Una fuerza que me arrastró de vuelta a un pasado que mi familia había intentado enterrar. Me acerqué al viento. Abrí las cortinas. La noche era oscura, silenciosa y sentí por primera vez que alguien me observaba desde la oscuridad. No de forma amenazante. Resoné como alguien que esperaba que siguieras un camino. Mientras sostenía esa foto, una frase cruzó mi mente como un susurro. La verdad está aquí. Me acostumbré, pero no podía dormir. Me daba vueltas una y otra vez. La imagen de la mujer y el bebé me atormentaba. Hace 4 semanas, con el corazón acelerado, comprendí algo que me hizo sentir por dentro. Mi familia en Madrid me humilló. Cariño, me dejaste. Y lo hizo porque tenía miedo de que descubriera esto. La verdad es que llevan años ocultándome. La verdad sobre mi origen. La verdad sobre esta mujer que tanto se parecía a mí. Y supone con dolorosa claridad que el camino recién comienza. Antes de continuar, no olvides suscribirte y dejar tu comentario contándome de dónde viene esta historia. Gracias por seguirme. Al salir de casa aquella mañana gris de Bilbao, sentí que algo dentro de mí también permanecía allí, atrapado entre las paredes húmedas que habían escuchado tantos de mis gritos silenciosos. El viento otoñal me cortaba la cara como si quisiera recordarme que nada sería fácil a partir de entonces. Solo llevaba una mochila pesada, 2 mudas de ropa y un coraje que ni siquiera sabía que poseía. No tenía a dónde ir, y eso, curiosamente, me daba una extraña sensación de libertad. Quizás porque por primera vez en muchos años, nadie me decía qué hacer, cómo comportarme ni quién debía ser. Caminé hasta la estación de Abando con las piernas temblorosas, y me senté en un banco duro donde tantas historias empiezan, o terminan. Observé a la gente ir y venir, cada uno con sus propios dramas ocultos tras elegantes abrigos y una sensación de urgencia. Me pregunté cuántos de ellos también habrían estado huyendo de algo. Porque eso era lo que hacía, huir. De mi padre, de sus expectativas, de sus palabras cortantes. De mi madre, que prefería mirar por la ventana en lugar de mirarme. De mí mismo, quizás. Tomé el primer tren a Madrid porque me pareció el lugar ideal para desaparecer y empezar de cero. Allí nadie me conocía. Nadie recordaría mi nombre resonando en las conversaciones familiares. Solo sería una cara más entre la multitud. Y en ese momento, eso era todo lo que quería. Llegué a la capital al mediodía. El sol caía a plomo como si quisiera iluminar incluso aquello que no quería afrontar. Me arrastré por las calles cargando mi mochila y una mezcla de miedo y esperanza. Madrid era ruidosa e impaciente, demasiado animada para alguien que venía de un entorno donde incluso respirar resultaba incómodo. Encontré un pequeño hostal cerca de lavapiés, con paredes finas y olor a café recalentado. La recepcionista me preguntó cuánto tiempo me quedaría. No supe la respuesta. Así que dije: un par de días, supongo. Ella sonrió como si hubiera escuchado esa frase de docenas de jóvenes perdidos antes que yo. Esa noche, mientras intentaba dormir en una cama que crujía con cada movimiento, sentí algo que no había sentido desde la infancia: miedo real. Miedo de no poder hacerlo. Miedo de haber cometido un error. Miedo de volver atrás y oír un "te lo dije". Lloré suavemente, de cara a la pared. La habitación era pequeña, pero la soledad era inmensa. A la mañana siguiente decidí buscar trabajo.
Entré en cafeterías, tiendas y pequeños restaurantes. A cada déjame tu currículum respondía con una sonrisa tímida, aun sabiendo que mi currículum no era nada impresionante. Solo tenía mi diploma de bachillerato y la experiencia de sobrevivir en una casa donde el amor era un juego con reglas que nunca aprendí. Sobre las 3 de la tarde entré en una cafetería con encanto cerca de la Plaza Mayor. El aroma a pan recién hecho y chocolate caliente me envolvió tanto que casi me hizo llorar allí mismo. ¿Buscas una camarera?, pregunté con la voz más firme que pude. El dueño, un caballero de unos 60 años con una cuidada barba blanca, me miró de arriba a abajo. No con malicia, sino con aire evaluador. Colocó la bandeja en el mostrador y dijo: ¿Tienes experiencia? No, pero puedo aprender. Hubo un breve silencio. Suspiró, se rascó la barba y finalmente respondió: Vale. Empiezas mañana. Casi me desplomé de alivio. Asentí rápidamente, agradeciéndoles más de lo que las palabras podían expresar. Al salir de la cafetería, sentí el aire fresco en la cara y por primera vez desde que salí de mi ciudad, sonreí. No una sonrisa grande y radiante como las de los anuncios. Era una sonrisa pequeña, tímida, pero auténtica. Una sonrisa que decía: quizás pueda lograrlo. Mi primer día fue un desastre, al menos al principio. Derramé café, confundí los pedidos y casi se me cae una bandeja llena de vasos. Pero los clientes fueron pacientes y el dueño, Ángel, tenía una calma que me sorprendió. Tranquila, me decía siempre cuando me desesperaba, así empieza todo. Poco a poco aprendí. Y entre este caos de copas, brindis y risas de españoles hablando a gritos, empecé a sentir que pertenecía a algún sitio. Fue allí también donde conocí a Inés. Era una de las baristas de unos 30 años, con el pelo corto y un carácter desenfadado, como si nada le pesara lo suficiente. El primer día se me acercó, sonrió y me dijo: Bienvenidos al infierno más dulce de Madrid. En ese mismo momento me di cuenta de que podría estar a punto de hacer mi primer amigo de verdad. Con el paso de las semanas, mi cuerpo empezó a adaptarse al ritmo frenético de la cafetería. Me levantaba temprano, tomaba un café rápido y corría al trabajo. Hablaba con Inés de todo y de nada. Me contaba sus problemas amorosos, su familia en Valencia, sus sueños de viajar a Latinoamérica. La escuchaba como si descubriera el mundo por primera vez. Por la noche regresaba al albergue cansado, pero extrañamente feliz. Era una felicidad nueva y silenciosa que no dependía de nadie más que de mí mismo. Y entonces, un día, sucedió algo que lo cambió todo. Ángel se me acercó cuando cerrábamos la cafetería. Llevaba un sobre pequeño, arrugado por los bordes. Esto es para ti, dijo entregándole el sobre. Lo miré confundida. ¿Qué es? Llegó esta mañana. Ten tu nombre. Se me encogió el estómago. Solo había una persona que sabía exactamente dónde estaba. Una persona que podía contactarme incluso a kilómetros de distancia, mi padre. Me temblaban los dedos al abrir el sobre. Solo había una hoja de papel dentro. Una frase corta, escrita con una letra rígida que reconocería incluso con los ojos cerrados. Vete a casa. Aún no hemos terminado esta conversación. Sentí un nudo en la garganta. Me temblaba la mano. Mi corazón se aceleraba. Ángel se dio cuenta. ¿Está todo bien, niña? Negué con la cabeza, pero no pude articular palabra. Guardé la carta en el bolsillo y salí de la cafetería antes de que se me saltaran las lágrimas. Corrí por las calles de Madrid como si pudiera escapar de los recuerdos, de los gritos, de las discusiones, de las promesas rotas. Pero la verdad es que por muy rápido que corras, hay dolores que te conocen por nombre. Y te encontrarán. Esa noche, tumbada en la cama que aún crujía, apreté la carta contra mi pecho y sentí que algo dentro de mí se rompía. Por primera vez desde mi llegada a Madrid, comprendí que mi huida tenía fecha de caducidad. Que la paz que estaba construyendo era demasiado frágil. Mi padre vendría a por mí. Y peor aún, sabía lo que eso significaba. Reconocí su voz cuando dijo: aún no hemos terminado esta conversación. Sabía lo que vendría después. Sabía exactamente lo que podía hacer. Y tenía dos opciones. Regresar como siempre. O enfrentarlo, quizás por primera vez en mi vida.
Y mientras mis ojos se llenaban de lágrimas, me di cuenta de que la niña asustada que había abandonado Bilbao estaba empezando a desaparecer. En su lugar, algo nuevo estaba surgiendo. Alguien nuevo. Alguien que por primera vez no solo quería sobrevivir. Quería vivir. Y supe que aquello era solo el principio de la tormenta. Todavía recuerdo exactamente cómo me sentí esa mañana, como si mi pecho fuera una copa rebosante a punto de reventar. No dormí nada. Pasé toda la noche abrazando esa carta, esa frase corta, afilada como un cuchillo, repitiéndose en mi cabeza como una amenaza que jamás podría olvidar. Vete a casa. Aún no hemos terminado esta conversación. Mi padre siempre fue así. Pocas palabras, pero todo el significado del mundo en ellas. Sabía que regresar significaba renunciar a mi recién descubierta libertad. Sabía que significaba aceptar de nuevo el papel que siempre me obligaba a desempeñar, el de la hija obediente y silenciosa que jamás puede discrepar de nada. Cuando me levanté me temblaban las manos. Y no era de frío. Era puro miedo. Miedo ancestral. Miedo que vive en el cuerpo. Aún así, me vestí, me esforcé por salir de la habitación y me dirigí a la cafetería. Como necesitaba mantener cierta normalidad, necesitaba fingir que todo estaba bajo control, si no para mí, al menos para el mundo. Cuando llegué, Inés ya estaba preparando el desayuno. Me miró con esa expresión de quien lee las almas con facilidad. «Te ves fatal», dijo frunciendo el ceño. «¿Has dormido algo?» Negué con la cabeza, intentando parecer menos roto de lo que estaba. «No, cosas». No insistió. Simplemente me puso una taza de café fuerte en las manos y dijo: «Cuando quieres hablar, yo escucho». Esa frase, dicha con tanta sinceridad, casi me destrozó en ese instante. Me tragué la emoción y me puse a trabajar. Las primeras horas fueron un borrón. Sonreía a los clientes, tomaba pedidos, servía platos, pero mi mente estaba en otra parte, atrapada en aquella casa de Bilbao, reviviendo cada grito, cada discusión, cada vez que mi opinión era aplastada antes siquiera de existir. Alrededor del mediodía, Ángel me llamó aparte. Sostenía una cajita, como si eligiera cuidadosamente sus palabras. «¿Seguro que estás bien?», preguntó, mirándome directamente a los ojos. «Te veo diferente». Tragué saliva con fuerza. Respiré hondo. Y mentí. «Estoy bien, Ángel. Solo estoy cansado». No lo creía. Lo sé porque su expresión reflejaba un silencio compasivo, de esos que solo alguien que ha visto mucho dolor sabe ofrecer. «Mira, hija», dijo poniéndome la mano en el hombro, «aquí eres parte del equipo. Si pasa algo, puedes contarlo». Asentí intentando contener las lágrimas. Su gesto tan sencillo, tan humano, me dolió más que cualquier crítica que hubiera recibido de mi padre. Porque allí, en esa caricia, comprendí la magnitud del vacío que había cargado durante años. Al terminar mi turno, me senté en un banco de la Plaza Mayor, con el abrigo apretado contra el pecho. El sol se ponía, tiñendo la ciudad de tonos cobrizos, y por un momento me pregunté si algún día podría llamar a Madrid mi hogar. Saqué la carta del bolsillo por milésima vez. La leí una y otra vez. «Vete a casa. Aún no hemos terminado esta conversación». Dios mío. ¿Por qué me costó tanto cortar un lazo que siempre me había dolido? ¿Por qué una parte de mí aún quería ser aceptada por él? La respuesta fue sencilla. Porque es casi imposible dejar de amar a alguien que te enseñó lo que es el amor, incluso si te lo enseñó mal. Al llegar al hostal, me encontré con algo inesperado. La recepcionista me llamó y me entregó otro sobre. Me dio un vuelco el corazón. «Ha llegado hace una rata», dijo. Al darle la vuelta al sobre, sentí que me flaqueaban las piernas. No era de mi padre. Era de mi madre. Su letra era suave, pequeña, casi tímida, tan distinta de su presencia, siempre distante, siempre silenciosa. Lo abrí con cuidado, como si al rasgar el papel pudiera desgarrarme algo dentro. Dentro solo había una nota. «No sé qué pasó entre tú y tu padre. Pero quiero que sepas que estoy de tu lado. Donde quiera que estés». Mi mundo se detuvo. Allí, en medio del estrecho pasillo del hostal, me desplomé. Lloré como nunca en mi vida.
Lloré por todo lo que me faltaba, por todo lo que me sobraba, por todo lo que me dolía y por todo lo que por primera vez parecía una posibilidad real de afecto. Mi madre nunca había elegido mi bando. Nunca. Siempre callada, siempre intentando evitar el conflicto, siempre escondiéndose tras su miedo a mi padre. Pero ahora decía que estaba conmigo. Incluso desde lejos. Incluso con pocas palabras. Aunque tal vez no pudiera hacer mucho. Esa fue la chispa que necesitaba. La primera grieta real en el muro que mi padre había construido a mi alrededor a lo largo de los años. Agarré mi mochila, saqué su carta y la de ella, y las puse sobre la cama. Me quedé allí contemplando esas dos versiones de mi vida. Una amenazante. La otra casi demasiado frágil para existir. Y entonces surgió en mi mente una nueva e inesperada pregunta. ¿Qué quiero? No lo que mi padre quiere. No lo que mi madre teme que suceda. No lo que la sociedad espera. Sino yo. Yo misma. ¿Qué quiero? Y cuando finalmente escuché mi propia voz interior, la que había silenciado durante tantos años, la respuesta llegó tan clara como agua fría en mi cara. Quiero quedarme. Quiero vivir mi vida a mi manera. Quiero ser libre. Y por primera vez dije en voz alta. No voy a regresar. Las palabras salieron temblorosas pero firmes. Pequeñas pero poderosas. Como si cada sílaba derribara una piedra del muro que me rodeaba. Al día siguiente me desperté con una determinación que no parecía mía, pero lo era. Madrid ya no era solo una vía de escape. Era una elección. Cuando llegué a la cafetería, Inés me agarró del brazo y me llevó a la esquina. Bueno, suelta, dijo ella. ¿Qué te pasa? Amaneces raro. No me lo digas. Respiré hondo. Temblé. Y lo conté todo. Hablé de mi padre. De mi escape. De la carta. Del miedo. De la nota de mi madre. Incluso hablé de cosas que nunca me había contado ni a mí misma. Cuando terminé, lloré. No eran lágrimas discretas, sino lágrimas de verdad, sin poder contenerme. Inés me abrazó fuerte como si estuviera agarrando una parte de mí que se estaba cayendo. No tienes que volver con nadie donde no quieras ser bueno, susurró. Aquí tienes gente que te quiere. Yo te quiero aquí. Eso me desmoronó. Porque por primera vez alguien me dijo que era bienvenido, sin condiciones, sin miedo, sin críticas. Lloré aún más. Pero era un llanto diferente. Llorando por la liberación. Más tarde, al terminar mi turno, recibí un mensaje en mi celular. Era de mi padre. Si no vuelves el domingo, iré a Madrid a buscarte. Debería haber esperado algo así. Pero mi cuerpo reaccionó como si fuera la primera amenaza a mi vida. La diferencia es que ahora ya no estaba solo. Inés leyó el mensaje por encima de mi hombro. Mi corazón se aceleró. Pero antes de que entrara en pánico, dijo. Pues que venga. Aquí no estás solo. Y no permitiremos que te hagan daño. Y en ese instante lo supe. Sabía que el capítulo más difícil estaba por venir. Sabía que mi padre no se rendiría fácilmente. Sabía que estaba a punto de enfrentar la mayor confrontación de mi vida. Pero también aprendí algo más. Por primera vez, no tenía miedo de estar sola. Tenía un hogar. Tenía gente. Me tenía a mí misma. Y eso lo cambió todo. Nunca pensé que un día tendría el valor de enfrentarme a mi padre. Nunca pensé que tendría voz ni fuerza, ni siquiera el derecho a elegir por mí misma. Pero Madrid. Madrid me cambió. Inés me cambió. Ángel me cambió. Y sobre todo, yo cambié. La mañana del enfrentamiento llegó sin contemplaciones. Me desperté antes de que sonara el despertador, con el corazón acelerado y las manos congeladas. Respiré hondo, miré al techo de mi habitación del hostal y susurré para mí mismo. Hoy es el día. Sabía que venía. Siempre cumple sus amenazas. Me vestí despacio como quien se prepara para entrar en un campo de batalla. Vaqueros, un suéter sencillo, el pelo recogido. Sin maquillaje. Quería que me viera exactamente como era ahora.
Sencilla, cansada, pero finalmente fuerte. Bajé a la cafetería. Ángel estaba preparando las mesas. Inés estaba cortando el pan. Cuando me vieron, algo cambió en el ambiente. ¿Estás lista?, preguntó Inés con esa expresión seria que solo usa cuando realmente importa. Asentí aunque mi voz temblaba. Creo que sí. No estarás solo, dijo Ángel con firmeza. Este lugar es tu hogar. Escuchar eso en ese momento me hizo contener las lágrimas que casi se me escapan. Y a las 10:12 de la mañana, llegó. Mi padre nunca llegaba tarde. Entraba a la cafetería con un abrigo oscuro con la postura rígida, y su mirada parecía medir a cada persona, cada detalle. Era como si llevara tormentas en los ojos. Mi cuerpo reaccionó al instante. Se me encogió el estómago. Me empezaron a sudar las manos. Mi respiración se volvió superficial. Pero al mismo tiempo, sentí algo nuevo. Ya no me sentía encogida. Ya no me sentía disminuida. Estaba allí de pie esperándolo. Caminó hacia mí sin quitarme los ojos de encima. Vamos. Dijo sin siquiera decir buenos días. Ahora. Todo en él era orden. Todo en él era seguridad. Creía que yo obedecería, como siempre lo había hecho. Pero esta vez no. Respiré profundamente y respondí. No voy contigo. Frunció el ceño como si hubiera dicho algo absurdo. No digas estupideces. Tienes que volver a casa. Esta es mi casa ahora. Miró a su alrededor con desdén. ¿Es una cafetería? ¿Un hostal barato? ¿Gente que no conoces? El golpe dolió, pero no tanto como antes. Los conozco, respondí con voz más firme de lo que esperaba. Y me conocen. Me respetan. Escúchame. Soltó una risa breve, casi cruel. ¿Escuchar? ¿Respetarte? Eres una chica confundida que está pasando por una etapa. No sabes lo que dices. Y entonces, por primera vez en mi vida, dije lo que siempre había tenido miedo de decir. Eso es exactamente lo que digo. Y por eso, no hay retorno. El silencio que se instaló pareció cortar el aire. Mi padre dio un paso al frente. Automático. Controlador. Como siempre. Pero antes de que pudiera acercarse a mí, Ángel se colocó entre nosotros. Con respecto, señor, dijo en tono tranquilo pero firme, aquí usted no está obligado a nadie. Mi padre se volvió hacia el indignado. Esto es un asunto familiar. No te metas. Me involucraré, respondió Ángel, sin retractarse. Porque ella es parte de nuestra familia. Sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas. No eran lágrimas de dolor, sino de gratitud. Mi padre respiró profundamente irritado, y luego volvió su mirada hacia mí. Si no vienes conmigo, dijo en voz baja y tenso, romperás con tu familia. Tragué saliva con fuerza. Esa frase me impactó profundamente. Esa parte que siempre creyó que, sin su aprobación, no tenía a nadie. Pero esta vez no estaba solo. Y finalmente me di cuenta de eso. No rompo con mi familia, respondí con voz temblorosa pero firme. Rompo con miedo. Eso es diferente. Permaneció en silencio. Durante mucho tiempo. Peligrosamente. Pero entonces algo cambió en él. Una grieta. Un cansancio. Tal vez la comprensión de que ya no era la hija que él podía controlar. Haz lo que quieras entonces, dijo finalmente con un tono que sonaba más a derrota que a ira. No digas que no te advertí. Y se giró para irse. Por un segundo me asaltó el viejo impulso. Esa voz que decía, corre tras él, pídele perdón, vuelve a casa, haz lo que quiere, no compliques las cosas, no desobedezcas. Pero me quedé donde estaba. Lo dejé ir. Le dejé pasar por la puerta y desaparecer en las calles de Madrid. Y en ese instante sentí algo que nunca antes había sentido. Libertad. La libertad más pura, más simple y más profunda. En cuanto se fue, me flaquearon las piernas. Inés me abrazó fuerte mientras yo sollozaba en su hombro. Lo hiciste, mi niña, lo hiciste.
Y lloré. Lloré todas las lágrimas que no había llorado en años. Lloré por la chica que solía ser, la que intentaba complacer, la que intentaba ser perfecta, la que nunca era suficiente. Lloré por la mujer que estaba naciendo, ahí mismo, en medio de esa cafetería que se había convertido en mi refugio. Tienes una nueva vida, dijo Ángel. Te la mereces. Miré a mi alrededor. Las mesas. El aroma del café. Recién hecho. Las suaves voces del atardecer. La cálida luz que se filtraba por la puerta aún abierta. Eso fue todo. Fue aquí. Fue ahora. Mi nueva vida comenzó allí mismo. En los días siguientes sentí una ligereza que nunca antes había sentido. No porque todo estuviera resuelto, pues no lo estaba. Mi relación con mi madre seguía siendo un misterio. Mi futuro seguía siendo incierto. Mi pasado aún me dolía. Pero ya no estaba atrapado. Ya no intentaba sobrevivir. Estaba empezando a vivir. Recibí una última carta de mi madre, escrita con su habitual letra suave. No sé qué pasará ahora. Pero por primera vez estoy orgulloso de ti. Esa frase. Dios mío, esa frase. Era la cura que había esperado desde niña. Y hoy, mientras escribo estas palabras desde la pequeña habitación donde ahora vivo, puedo decir algo que nunca imaginé que diría. Encontré paz. Encontré gente. Me encontré a mí mismo. No todas las preguntas tienen respuesta. No todas las heridas sanan rápidamente. No todos los vínculos pueden repararse. Pero a veces perder todo lo que te mantenía cautivo. Es exactamente lo que te permite respirar por primera vez. Y finalmente estoy respirando. Porque, como descubrí, la libertad es algo que nadie te puede quitar, cuando finalmente decides recuperarla. Y aun cuando me quitaron mi voz, mi infancia y mi derecho a elegir, recuperé algo que nunca devolvería, mi libertad. Si esta historia te llega al corazón, te invito a suscribirte, dejar tu like y contarme desde dónde me escuchas. Gracias por darle vida a este canal.